¿Cómo llegas al tema? Bueno, fue un poco por accidente que llegué. Yo en realidad estaba investigando otro tema que tenía que ver con mujeres que estaban siendo acusadas o criminalizadas por su creencia. Y una compañía de trabajo me habló de dos mujeres que estaban detenidas en Mercedes por organizar un crimen ritual. Cuando ella me lo comentó, pensé que estaban detenidas injustamente, les habían inventado una causa, como muchas veces pasa, las estaban acusando por algo que había cometido esta persona. Y cuando me empecé a acercar al tema y luego viajé varias veces, ahí realmente fui viendo que había muchas pruebas que las vinculaban. Así que ahí me empecé a encontrar con una realidad que era mucho más grande de la que se veía de Buenos Aires, y a conocer un mundo que la verdad no me esperaba. Ahí originalmente, la idea original que tenía era escribir una nota en un diario, que bueno, lo hice en aquel momento, pero me di cuenta y la verdad sentí una necesidad de profundizar mucho más en el caso. Por eso terminamos haciendo una narración más larga que derivó en lo que hoy es el libro. Aquí se conoció como el caso Ramoncito, ¿no? Sí. Contanos un poco acerca del caso. Bueno, un nene de 11 años que fue elegido por un grupo que tenía complejos de creencias mágicas y religiosas. No eran ni creencias institucionalizadas, ni creencias populares, así como tiene la mayoría de la gente, que hay una religiosidad muy fuerte en gran parte de la región de Corrientes y en otros lugares del país. Esta gente tomaba elementos de distintas creencias y con eso construía como una especie de corpus religioso propio que justificaba las acciones que hacía, que no tenía que ver solamente con el asesinato de este nene, sino con la trata de menores y con otra serie de vejámenes que sufrieron otros chicos también, no solamente Mona en Mercedes. Una organización estaba dedicada a eso, se dedicaba también a otros delitos conexos, generalmente como fuente de financiamiento para el grupo, como el narcotráfico, la trata de menores, como comentaba recién, y se cree que también comercializaban pornografía infantil. Pero todas esas actividades les servían como fuente de ingresos para retener a los miembros del grupo, para atraer más gente que quiera trabajar, entre comillas, con el grupo. Y en realidad, según la hipótesis de un antropólogo que investigó el caso en su momento, todo eso, el real objetivo era un objetivo de fe, mágico, religioso. Ellos creían que haciendo ese tipo de ofrendas les iba a ir mejor económicamente y iba a tener mayor prominencia social. Y se llegó a una condena según una investigación judicial. ¿Vos relatás también la movilización del pueblo? ¿Cómo? Sí, el libro consta, digamos, está escrito con el formato de una novela negra. Empieza contando un poco quién era Moná. Moná es el apodo que tenía en la familia Ramoncito. Y luego se cuenta un poco la historia de él, porque yo había visto que en general desde los medios te pasaba por alto la persona del nene y me interesaba primero humanizarlo. Luego, a partir de que sucede el crimen y que encuentran el cuerpo, cuento la investigación, que primero tuvo varios tropiezos porque la verdad que se enfrentaban a algo que no conocían muy bien. Entonces era muy complejo poder investigar. Y se cuentan los dos juicios y se cuenta también todas las repercusiones políticas que hubo en el caso. Y finalmente, digamos, uno de los motivos por los cuales el caso se resolvió o se pudo llegar a 2 condenas judiciales es porque hay una testigo protegida que vio el crimen, estuvo presente y en el momento se animó a contarlo. Mi objetivo desde que empecé a trabajar era poder hablar con ella y finalmente la pude conocer y bueno, hay un capítulo en el que yo converso con ella para ser más grave, ¿no? Claro, bueno, no te voy a pedir que cuentes la novela, pero además de esta testigo protegida, ¿de qué otras fuentes te pudiste valer? Bueno, en principio tuve acceso a toda la causa judicial, a algunos documentos reservados de la investigación policial que se hizo. Además, hice algo así como
no recuerdo exactamente, pero eran un poco más de 30 entrevistas, en general a vecinos de Mercedes, a familiares, a funcionarios judiciales, policiales, a algunos dirigentes políticos, empresarios de Mercedes y también de la ciudad de Corrientes, que tuvieron cierta vinculación con el tema. También, por ejemplo, a peritos que trabajaron en el caso, por eso también estuvo el Curuzucuatiá. Y con todo ese corpus, después, bueno, el desafío era tratar de organizar todo ese material documental. Ahí tuve un trabajo bastante importante que se fue dando en general antes de que empiece a escribir, pero también mientras iba haciendo todo ese trabajo de archivo, es como que ya se fue gestando la idea que yo tenía, pero que quería hacer al escribir. Pero lo primero fue toda la organización documental. Claro, ¿no sabías primero que querías escribir una novela negra? ¿Fuiste a investigar el caso? No, porque yo lo primero que quería hacer era escribir un relato corto para un libro de relatos que estaba haciendo en su momento. Lo dejé cuando pasó esto porque me di cuenta que era algo enorme. Le dediqué toda la atención a este tema y algunas notas en un diario en el que yo trabajaba en ese momento. Pero la verdad es que después, como te decía, cada vez que me volví a Buenos Aires en el micro pensando todo lo que me habían contado y además el compromiso que tenía mucha gente con esto, es como que ahí sentía la necesidad de dedicarle más tiempo. También muchas veces volvía pensando que algo sigo o largo todo acá, porque volvía muy afectado a veces, ¿no? Claro. ¿Qué te deja a vos este libro? Lo que me deja es un aprendizaje. Si querés ser profesional como escritor, porque hice la investigación más grande de mi vida y el proceso de escritura más grande también de mi vida. Pues es el texto que me llevó más tiempo, con una tarea de corrección y de edición muy larga. Anoche le contaba a un colega que cuando faltaban unos meses para que ya se cierre la fecha, la editora me dice, está bien el material, no hay ningún problema, pero el único problema que tiene es que es muy largo, tenemos que reducir el texto a la mitad. Estuve trabajando desde marzo a octubre aproximadamente en reducir el texto, tratando de mantener la estructura. Hubo algunas cosas que tuve que sacar, creo que quedó el más importante. Pero bueno, esta fue una parte del trabajo. Antes trabajé con Selva, con quien aprendí mucho, y tiene mucho que ver en lo que es el resultado final del texto. Antes había trabajado con otros dos escritores que también, así como Selva, los admiraba mucho, Julián López y Leopoldo Brizuela. Un proceso muy largo fue con Leopoldo, el proceso inicial, y ahí es como que yo creo que cuando trabajé con él empecé a cambiar un poco la mirada que tenía, que a veces da en escritura periodística, porque a veces cuando uno trabaja mucho tiempo en medios, es como que se va domesticando la escritura. Escribe de una manera muy parecida, muy estandarizada, digamos, y se pierden muchas cosas que a veces él no las tenía cuando empezó a trabajar, ¿no? Pero bueno, después de 20 y pico de años de trabajo en medios, es como que se va formateando la manera de escribir y se pierden algunas cosas. Hay que volver a aprender algunas cosas que no tenía en un principio y otras cosas que yo no sabía y que me enseñaron estos tres maestros que tuve, que me ayudaron mucho en lo que terminó saliendo a publicar. Bueno, y ya el proceso de escritura, la investigación, todo fue difícil, o sea, todo fue trabajoso, pero ¿qué te costó más? ¿Cuál fue el desafío más grande para vos? Y realmente el contacto que tuve con la familia del nene y cuando hablé, como te decía antes, con la nena que fue testigo protegida. Esos fueron los momentos más difíciles. Y después, bueno, por supuesto, al leer detalles que estaban en la causa judicial o que me contaban algunos testigos, era difícil porque fue un asesinato muy cruento, pero el contacto con la familia de Mona fue difícil. Veo que algunos eran gente muy vulnerable, otros, por ejemplo, la tía muy luchadora,
y a pesar de eso sigue teniendo hoy muchas adversidades y le cuesta mucho salir adelante, pero es una persona que no se rinde. Y yo creo que también eso tuvieron mucho que ver en que se puede investigar algo, ¿no? Porque ellos se animaron, fueron, golpearon puertas cuando nadie se escuchaba. Y después también, aparte de ellos, hubo funcionarios judiciales y policiales que se la jugaron y algunos sufrieron represalia para que se pueda hacer justicia, ¿no? Más allá del valor literario del libro, ¿qué valor tiene para vos? ¿Qué crees que estás dejando con él? No, la verdad, simplemente mostrar algo que pasó. Realmente, pues cada uno le dará el valor que tiene. Muchas gracias. No las contar.